Estamos en presencia del jurista y abogado Leonardo Cruz Bolívar, quien tiene una trayectoria muy calificada en el ámbito del derecho penal colombiano, e inclusive con conocimientos de derecho penal de otros países como España, donde cursó sus estudios. El doctor Cruz Bolívar es abogado del Externado de Colombia y ha tenido una trayectoria brillante tanto desde la propia Fiscalía como desde la Oficina de Litigio en la firma del doctor Jaime Bernal Cuellar. Desde luego es académico de la Universidad Externado de Colombia, donde dicta su cátedra en el posgrado de Derecho Penal y ocupa una posición relevante dentro del Departamento de Derecho Penal de esa universidad. Actualmente tiene su despacho particular de abogado y atiende casos grandes y muy sonados, desde luego, como buen penalista que es, que a lo largo de estos años le han forjado un nombre y una reputación que se encuentra supremamente bien consolidada en nuestro medio. Es por eso que hemos decidido entrevistarlo para efectos de este trabajo de periodismo digital, donde con sus palabras tendremos una visión panorámica de lo que es la problemática del hacinamiento de las cárceles en Colombia como un fenómeno de carácter político, sociológico y legislativo que afecta a la comunidad de quienes pagan sus penas en las cárceles de Colombia. En ese orden, hecha la presentación del doctor Cruz Bolívar, procedo entonces a iniciar la entrevista de conformidad con los términos siguientes. Doctor Cruz, sea tan amable de explicarle a la opinión, en principio de una manera general, cuál es su perspectiva sobre lo que ha sido este problema específico del hacinamiento de las cárceles en Colombia, cuáles son sus orígenes, sus causas y cuál ha sido su desarrollo en los tiempos pues, durante los cuales usted ha estado al frente del ejercicio de la profesión, que datan más o menos de 15 años atrás como buen abogado penalista. Bien, muchas gracias, doctor, por la presentación. Sí, realmente sí he tenido la oportunidad de tener contacto desde las tres esferas que usted acaba de mencionar, tanto como fiscal, como abogado y desde la perspectiva académica en relación con esta problemática que aqueja a nuestro país en el ámbito del hacinamiento carcelario, digamos, palabra ya de por sí que genera alguna, digámoslo así, hay inquietud en algunos funcionarios el simple hecho de hablar de hacinamiento carcelario. Nuestra situación carcelaria, digamos, el problema del hacinamiento carcelario es, primero, antiguo. Esa es una de las primeras circunstancias que hay que tener en cuenta. No es un problema nuevo, lo que ocurre es que ha tenido picos, es decir, momentos en los cuales se ha visto más por la sociedad y se ha hecho más complejo, y hoy, en nuestra era, en nuestro tiempo, en el día de hoy, ese problema se ha tornado o ha llegado a unos límites insostenibles dentro de la sociedad colombiana. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que más o menos para los años 80 de nuestra época del siglo XX comienza a hablarse de este problema del hacinamiento carcelario, porque, digamos, los fenómenos delincuenciales más generalizados aparecen en nuestra realidad nacional y, digamos, el tema delincuencial comienza a ser catalogado, digamos, como una situación masiva en las grandes ciudades, ¿no? Si nosotros nos podemos analizar que para esa época, para los años 80, Bogotá, que podemos hablar de Bogotá y digamos como de primera mano, tenía los penales de la cárcel nacional modelo, la Picota y la cárcel distrital como los tres principales centros carcelarios, cada uno con un diferente enfoque,
porque se supone que la Picota es la cárcel de sentenciados, la cárcel nacional modelo es la cárcel de las personas, digamos, provisionales de medida de aseguramiento, y la distrital llamada cárcel de paso. Pues desde luego nos vamos a dar cuenta que en los años 80 prácticamente teníamos las mismas cárceles que hoy en el 2014 tenemos en Bogotá. Eso nos puede dar una idea de la gravedad de la problemática que existe. Las cárceles, estas dos, principalmente la modelo y la Picota, han tenido algunas refacciones, reformas y ampliaciones a lo largo de los años. Pero no quiere decir esto que con eso se va a solucionar el problema. Eso es el primer aspecto, es decir, más de 30 años y tenemos los mismos centros carcelarios en una ciudad como Bogotá, que entre esa época y hoy casi ha doblado su población. Y obviamente el problema delincuencial ha ascendido por diferentes razones. Entonces, ahí tenemos una primera situación. De esto nosotros tenemos que enfocar el problema entonces que si es, a partir de esa situación de que hay muy pocas cárceles, si es la solución construir más cárceles o por el contrario hay otras posibles soluciones. Sobre eso pues es necesario sostener que desde luego hay un factor que es importante considerar, que sí es necesario construir más cárceles, pero no es la única solución, ¿no? Digamos que hay tantos problemas como tantas soluciones, y a su vez cada una de esas soluciones va a ser parcial, es decir, ninguna de las soluciones posibles, entre ellas la construcción de más cárceles, va a ser definitiva. Nuestra sociedad hoy, y para mirar otra de las soluciones posibles, se aqueja o se enfrenta mejor a una disyuntiva. Las personas ante la comisión de delitos, ante las circunstancias que afectan nuestra sociedad frente a la existencia de delitos, se debate entre dos temas. Uno, quieren ver a la gente en la cárcel, a la gente que comete delitos. Le robaron el celular, que se entraron a la casa los ladrones, que le robaron el carro, y quiere la gente que cometió esos delitos en la cárcel. Pero a su vez se enfrenta al problema de que hay demasiada gente en la cárcel y eso genera una problemática muy grande. Es decir, como una especie de disyuntiva en donde van a la cárcel, pero allá no se soluciona el problema, y si salen de la cárcel tampoco se soluciona el problema. Entonces son unas circunstancias muy difíciles de afrontar. Entonces, para mirar esa problemática podemos estructurar, digamos, otra posible solución al margen de la construcción sencillamente de más penales. Unos aspectos que se suelen discutir en este tema son, uno, el tamaño de los penales o de las cárceles que se construyen. ¿Por qué? Los políticos, que son pues tan dados a magnificar las cosas, les gusta decir que los penales deben ser gigantescos y todo, lo cual es una cuestión mandada a recoger, porque entre más grande sea un penal o una cárcel, es más difícil de manejar. Y las estructuras criminales internas que hay en las cárceles son todavía más complejas. Entonces ahí viene el primer problema. No es tanto construir más cárceles, sino qué cárceles construir más. Y dentro de eso se puede introducir otra situación, y es, dentro de esas cárceles todas deben ser estatales, o se puede introducir un esquema que por ejemplo se utiliza en los Estados Unidos, que es la concesión de construcción y vigilancia de cárceles a los privados. Cuestión que ya existía en nuestro país para las llamadas casas cárceles, que existían por ejemplo para los conductores, ¿cierto?, con problemas de conducción en estado de embriaguez. La reciente reforma de la Ley 65 del 93 aprueba ya nuevamente la existencia de esas casas cárceles para el desarrollo, digamos, de un desfogue, pero pareciera como si fuera necesario que otra clase de delitos también tuvieran ese tipo esa clase de establecimiento carcelario de menor seguridad, pero que cumpla unas finalidades de la pena que sean convincentes. Entonces ya vemos aquí varios aspectos. Todo esto, es decir, la posibilidad de que existan, digamos, más cárceles, pero de unos tamaños manejables para la institucionalidad. Es decir, recuerden que en nuestra realidad, cárceles como la Picota o las cárceles grandes de los países, de las ciudades, o por ejemplo en Medellín, en Ibagué, en Picaleña, pues hay pabellones que pertenecen a la guerrilla, pabellones que pertenecen al narcotráfico, a los paramilitares o las BACRIM. Pues esos pequeños centros delincuenciales pues
son muy complejos para la sociedad, no solo para el Estado como tal, sino para la sociedad. Grandes centros de tráfico de drogas desde estos lugares extorsionan. Entonces, ¿eso a qué va? A que sea de pronto necesario pensar digamos, difuminar, que ya más o menos se ha hecho con algunas cárceles como Cómbita o Valledupar, que son cárceles un poco más pequeñas, de alta seguridad y que tratan de tener un manejo más, entre comillas, personalizado del interno y que puede lograr, digamos, control sobre ellos. Eso también entonces pudiera lograrse con la privatización por lo menos de aquellos niveles menores de seguridad, ¿sí? Y con instituciones que digamos, para la tribuna no son tan populares, pero que son necesarias como la detención domiciliaria. En la medida en que las personas se encuentren bajo custodia dentro de su casa, pues igual están en una situación muy difícil de encierro y de todo esto, que es igual muy complejo, pero que soluciona en parte. Una cosa es clara, nosotros no podemos hablar de una solución del problema carcelario en Colombia en los próximos 5 o 10 años, sobre todo con la situación de delincuencia, de marginalidad que vive nuestro país, hasta que no haya una política criminal carcelaria en donde puedan existir unos centros donde, por ejemplo, haya una clara división entre la clase de delito, la peligrosidad, entre comillas, que eso es visto de manera con cierta desconfianza ese término peligrosidad, y el tratamiento de cada problemática delincuencial en diferentes centros, con diferentes opciones del Estado. Mientras ello no exista, van a existir es una especie como de acumulación de personas en unos lugares. Y para culminar en este problema existe la gran problemática de hoy, al lado de todo lo que acabamos de mencionar, digamos, la situación de los detenidos de primer momento, me explico. Las personas que son detenidas en flagrancia, en el día a día de una ciudad tan grande como Bogotá, Medellín, Cali, tienen 36 horas para ser puestos a disposición del juez de garantías. Y entonces, en esas 36 horas, pues pueden imaginar una ciudad como Bogotá, hay una cantidad de sitios de paso donde esas personas pueden permanecer 36 horas y si se les impone una medida de aseguramiento, van a ser dispuestos a penales como por ejemplo la Modelo en Bogotá. Entonces, ahí tenemos 4 o 5 días en donde la persona ya va a permanecer. Eso hoy es el desastre en Bogotá. Es uno de los grandes desastres y un gran problema que todavía no se ha solucionado en nuestras ciudades. En ese sentido, precisamente era la segunda pregunta que quería formularle. Desde su perspectiva, ¿qué tan ajustado a la capacidad de las instalaciones carcelarias resulta disponer la privación de la libertad de las personas a sabiendas de la existencia de este gran problema? Si existe por el Estado alguna medida alternativa para que no todas las personas tengan que ser recluidas allí en tanto se define su situación jurídica, y qué tanto tienen en cuenta los jueces que esa misma situación ocurre al momento en que se dicte una medida de aseguramiento. Quiero decir, para ser más claros, ¿existe alguna coherencia institucional entre la decisión de privar de la libertad a una persona y el conocimiento que todas las instancias tienen de la dificultad que implica remitirlas a un lugar penitenciario a sabiendas del problema del hacinamiento carcelario? Bien, ese tema es muy interesante. Desde luego lo primero que es difícil encontrar es una verdadera cohesión institucional, porque el INPEC, que es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que depende del Ministerio de Justicia, tiene, pues, es una entidad de apagar incendios, ¿no es cierto? Y casi que hoy literalmente con los hechos ocurridos hace cerca de mes y medio en el penal de Barranquilla, que hubo cantidad de muertos y fue una cosa terrible. Entonces, cuando se presentan, digamos, esos detenidos de primera mano, usted pone el dedo en la llaga porque en esas circunstancias aún esos detenidos no están siendo manejados por el INPEC.
sino que están manejados normalmente en instituciones que son la SURI de la Fiscalía o de la Policía, digamos en los comúnmente conocidas como estaciones de policía. Entonces, son entidades que realmente no están, digamos, diseñadas para el manejo de esas personas durante esos varios días que están. Entonces, el juez de garantías, quien es el que tiene que conocer la situación de primera mano, y el fiscal, pues, digamos, no tiene muchas posibilidades o no tiene la posibilidad de decir esta persona va a tal parte, porque son unas entidades externas a él las que van perdón, al IMPEC. Exactamente, digámoslo así. El juez de garantías dice, la persona queda en una situación de medida asegurada, a donde el IMPEC disponga. Que es muy difícil para el juez entrar a resolver a dónde va a ir una persona. Es el IMPEC el que va a responder. Entonces la persona queda en manos de unos agentes ahí y ellos esperan turnos a ver dónde, a ver, en el caso de Bogotá, si está en la modelo normalmente o si se puede llevar a la distrital, que es una cárcel, desde luego, cárcel, pero que pues igual ya internamente está bastante bien organizada. Pero lo que sí es que, y a lo que entiendo su pregunta, no hay una cohesión institucional lo suficientemente clara. Me explico. Un juez sabe, conoce que hay hacinamiento, sabe que, o le dicen que de pronto la persona que está a disposición y para el cual acaba de hacer su audiencia está, por ejemplo, en una estación de policía o en una casa de justicia, en una úrica. Eso lo sabe, pero que él pueda disponer algo diferente que decir que mire, esto va a manos del IMPEC y que el IMPEC mire a ver qué hace con ese señor, hasta ahí puede llegar el juez. Es decir, el juez no tiene un manejo sobre esas situaciones, por decir algo, que el juez supiera cuántos cupos hay, ¿sí? O que el juez, digamos, supiera qué entidad, digamos, de acuerdo con la gravedad y las calidades del delito y de la persona, pudiera decir, bueno, al margen de lo que ocurre con detención domiciliaria, esta persona puede ir a tal cárcel o a tal otra. No tiene opciones, dárselo al IMPEC y ellos verán allá qué cupos hay y dónde hay. Muy bien. Ahora, entrando ya un poco al tema de fondo, usted que ha tenido la oportunidad pues, de conocer estos lugares por razón de su ejercicio profesional, seguramente no solo en Bogotá, sino en otras ciudades, tenga la gentileza de contarnos experimentalmente cómo se vive ese fenómeno en la realidad cotidiana de los presidiarios, cómo es la convivencia allí, qué tipo de limitaciones tienen en términos de salud, de comida, de independencia, de limpieza, en fin, como si fuera posible que nos diera una especie de radiografía de cómo es la vida en el hacinamiento en su dimensión real en nuestro país. Sí, el penal es una microsociedad, ¿no? Allí se reflejan todas lo bueno y lo malo de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, como la situación, digamos, de nuestra sociedad es particularmente compleja en ciertas áreas, como por ejemplo la corrupción. Entonces yo creo que la cárcel es uno de los lugares más corruptos que hay, es lo primero, ¿no? Para que una persona pueda tener movilidad en una cárcel, una cama, un colchón, ¿no? O casi cualquier otro servicio vital tiene que pagar, ¿no? Y eso es una situación muy triste y muy delicada, que no se ha podido controlar por parte de las autoridades. Entonces las condiciones de salubridad ante la actual situación de hacinamiento pues son realmente preocupantes. Hace más o menos, en el último año ha habido varias epidemias, ha habido circunstancias de difícil manejo, no hay digamos, están tratando de generar las circunstancias para que una EPS verdaderamente pueda manejar las condiciones de los internos de manera digna. Hay que recordar que existen tutelas donde jueces han ordenado el no ingreso de personas a la cárcel. Prácticamente las tutelas han cerrado cárceles por situaciones de hacinamiento, de salubridad. La alimentación en las cárceles depende también del factor económico de cada interno. Obviamente hay unos mínimos estándares de entrega de alimentación a los internos,
pero de ahí para arriba, dependiendo, por ejemplo, en la cárcel nacional modelo, de los patios, ¿no? Dependiendo de cada patio, pues hay un patio que tiene cocineros y ahí ellos van y le cocinan a los que tienen más dinero, y así funciona, digamos, en esa microsociedad, las capas sociales donde uno le lavan al otro, le cocinan al otro, y es una situación que no debería ser, pero es una realidad, ¿no? En otras palabras, lo que usted está diciendo es que en las cárceles de Colombia, para estar mejor, hay que pagar. Sí, totalmente, eso es un hecho, es una realidad. Y yo diría que ni siquiera para estar mejor, incluso para hacer ciertas cosas que la ley debería tener cierta permisión o posibilidad, como desplazamientos, como por ejemplo el ir a visitar a un familiar enfermo o ante el fallecimiento de un familiar o algo así. En ocasiones yo personalmente he conocido casos donde se han negado porque la persona no ha querido pagar dinero. Entonces, esas circunstancias que se presentan y que son una realidad, no en el penal de la Modelo o de la Picota o no, sino casi en todos los penales del país, es algo que no se ha podido controlar. Eventualmente se ha podido sanear algunas cosas por el INPEC por temporadas, pero es un hecho y es una realidad que no se puede ocultar, porque sigue ahí. Una pregunta que va de la mano con lo que hemos venido desarrollando. ¿Es, es verdad, dentro de la realidad material de estas instituciones, que pueda llegar a afirmarse que desde las cárceles se delinque? Quiero decir, que personas que están recluidas en estos centros carcelarios siguen ejerciendo su actividad delictiva desde allí, o sea, aún privados de la libertad. Yo diría que habría que, mejor dicho, la respuesta es sí, se delinque, ¿sí? Pero habría que dividir la respuesta afirmativa, como lo es, en dos aspectos. Uno es la delincuencia interna de la cárcel, ¿sí? Es decir, al interior de la cárcel se ven vendetas, venganzas, tráfico de drogas, ¿sí? Tráfico de armas en ocasiones. Entonces, digamos, esa es la delincuencia interna, incluso llegan a haber homicidios, ¿no? Yo en este momento no recuerdo exactamente la cifra, pero el PEC está acreditada y nosotros tenemos una cifra muy alta aún de muertes en lo que lo llaman los norteamericanos, ingleses, muertes en custodia, es decir, muertes de personas que están bajo custodia del Estado, o sea, en circunstancias de detención. Es una cifra absurda la que todavía se maneja, precisamente por la delincuencia interna de las cárceles, violaciones, acceso carnal. Esa es la delincuencia interna que existe y que está clara, digamos, que digamos sería dentro de lo grave, que es la menos preocupante. Y la otra, que es la más preocupante, es la cárcel como centro de operaciones de algunos delincuentes de alto poder, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, ahora a raíz de la situación de Buenaventura, por ejemplo, se sabe que hay muchos, o se conoce que hay muchas personas relacionadas con las mafias que operan y que están en la cárcel y siguen delinquiendo de esa manera. Normalmente estos fenómenos de delincuencia en la cárcel son de delincuencia organizada, llámese narcotráfico, guerrilla, paramilitarismo o BACRIM, y nosotros tenemos un altísimo índice de extorsión desde la cárcel. Es decir, tampoco podría citar las cifras, pero cualquier autoridad, digamos, de la Fiscalía, de las unidades anti-extorsión, puede dar un estimativo más o menos de cuál es el porcentaje de extorsiones que se cometen desde la cárcel. Sencillamente con un teléfono diciendo que son del ELN, de las FARC, no, el que esté de moda en su momento va a hacer allá una extorsión diciendo que quieren dinero tal, y sacando dinero. Esto es una realidad también muy triste, pero indudablemente presente en estos dos aspectos, tanto la delincuencia al interior de la cárcel como la delincuencia desde la cárcel hacia afuera en organizaciones delictivas. ¿De qué manera afecta el hacinamiento la condición humana de los prisioneros? Quiero decir, se degrada la personalidad de quienes tienen que abocar este fenómeno como forma de vida durante un tiempo indeterminado, y en tal caso, ¿cómo se manifiesta ese tipo de transformación en estos sujetos? Sí, hay que partir del hecho de que ya la pena como tal es
un atentado contra la dignidad, ¿no es cierto?, que es aceptado socialmente y visto como una necesidad pues por diferentes razones históricas y lo que sea, pero pues ya el hecho de encerrar a una persona con 4 paredes, así estas sean pues de la mejor calidad y en las mejores condiciones, va a ser un atentado con la dignidad, contra la dignidad. Ahora, si nosotros a eso le unimos las circunstancias en que se encuentran, yo diría que las cárceles de Colombia, y siendo un poco extenso, casi las de Sudamérica tienen más o menos los mismos problemas, encontramos que la dignidad del ser humano está pues llevada a su última expresión, a su mínima expresión, porque principalmente, como hemos dicho que eso es una microsociedad, la persona entre menos dinero tenga, entre menos capacidad tenga de pagar para ciertos favores o hechos concretos dentro de la cárcel, le toca convertirse verdaderamente en un instrumento de cuanta ilegalidad o acto, digámoslo así, indebido o inmoral o que atenta contra su dignidad, como el simple hecho de poderse bañar, el simple hecho de poder utilizar un baño, de tomarse un vaso de agua, se empieza a hacer una situación compleja para ciertas personas. Baste nomás tener en cuenta que, por ejemplo, en algunas cárceles han existido que el ingreso, por ejemplo, de armas y de drogas se hace dentro de la misma comida de la cárcel, ¿cierto? Ha ocurrido eso, y como le digo, eso lo controlan por épocas, pero hay épocas en que no lo controlan. Entonces entra una olla de arroz gigante y ahí no viene arroz, no viene una capa de arroz y el resto viene drogas, y vienen armas, y viene una cantidad de cosas. Entonces, y después los que no tienen dinero para cocinar tienen que comer de ahí, porque no tienen más donde comer. Y eso es contado por personas que han estado ahí, ¿no? No son hechos, digamos, supuestos, ¿no? Ha ocurrido, digamos, como digo, a veces controlan, pero cuando no siempre se puede controlar. Actualmente existe una política criminal del Estado colombiano para afrontar el problema del hacinamiento. ¿Existe proyectada hacia su ejecución en el corto plazo o no existe una política criminal organizada en ese sentido? Yo pienso que no existe hoy, yo pienso que no ha existido por mucho tiempo. La problemática, digamos, se ve afectada por esos bandazos que hemos mencionado. De un lado la sociedad ocurre algo y quiere más cárceles, y de otro lado ven los medios de comunicación la gente hacinada en ellas y entonces acepta que haya cierta digamos apertura para que no haya tanta gente en la cárcel, como acaba de ocurrir con la reforma del estatuto carcelario, en donde se ampliaron algunos beneficios y donde se amplió la detención domiciliaria. Pero la política criminal yo creo que no existe, desafortunadamente, por varias razones. Una, obviamente sus costos. Dos, siempre se ha dicho ante los expertos sobre este tema en relación con la población carcelaria algo muy cierto. A un político no le queda muy bien, digamos, dirigirse al sector carcelario, ¿no? Por ejemplo, para proponer ciertas cosas, porque es un sector que no vota, ¿sí?, que no reporta beneficios electorales, y es un sector en el cual la sociedad, quiera o no, quiere mirar para otro lado y no mirar hacia sus cárceles, que son una de sus miserias. Entonces eso hace que el problema carcelario aparezca coyunturalmente en un noticiero, que se murió alguien, que entró a la cárcel alguien o que están hacinados, pero realmente un gran programa, cuando aparece frente a los demás problemas del país, pues aparece momentáneamente y empieza digamos, a diluirse en otras discusiones. Como le digo, si un plan mediano de construcción de cárceles, de clasificación de internos de acuerdo con sus grados y la seriedad de las infracciones que han ocurrido, incluso con el mismo tiempo de duración de las sanciones a las cuales están siendo sometidos, implicaría un plan serio para comenzar a ejecutarlo hoy, para que empezara a dar algunos frutos dentro de unos 5, 10 años. Un gobierno tendría que ser demasiado serio y demasiado prudente para hacerlo eso, y el día que se ponga a hacer, seguramente bancadas en el Senado o quién sabe quién se va a interponer a decir que eso no es necesario. Así que la salida no está muy clara, muy cierta. Le agradezco la franqueza. Dígame una cosa, hizo usted referencia a la modificación reciente del estatuto carcelario
que modifica ciertas normas para que la gente o alguna gente no tenga que ir necesariamente a las cárceles. Esta medida de alguna manera beneficia o ayuda al problema que estamos comentando sobre el hacinamiento carcelario. Es una ayuda coyuntural, pues en el sentido de que permite la salida de personas o a la libertad o a la detención domiciliaria. Y aquí, pues, si me permite hacer una referencia a la detención domiciliaria es una salida en la medida en que pueda ser controlada, que al fin y al cabo es un estado de detención. Pues los controles sobre la medida de detención domiciliaria son muy poco eficientes, digamos, porque requieren mucha infraestructura. Es decir, una ciudad como Bogotá, para ir a controlar un determinado número de personas que están bajo detención domiciliaria, es complejo, es difícil, ¿no? Entonces no es fácil, pero eso en referencia, digamos, saliéndome un poquito por un momento del tema. Logró la ley 1209 de 2013, logró hacer un pequeño, digamos, para utilizar un término coloquial, un pequeño desfogue de esa situación carcelaria básicamente con 3 mecanismos. Uno fue la ampliación de la detención domiciliaria, la concesión o ampliación de unos beneficios para que al momento de la sentencia la persona no vaya a la cárcel, o la concesión de unos beneficios cuando la persona, estando detenida, pueda solicitar su libertad condicional. Pero aquí y volvemos tal vez a lo que hablábamos al principio, vuelve la desinstitucionalización o la falta de coordinación institucional, porque para lograr esa plena eficacia y lograr una mayor, eficacia, insisto, digamos, en el tratamiento del hacinamiento, se necesita que haya un pronunciamiento de un juez de ejecución de penas, que es el que conoce estas situaciones, en el sentido de autorizar esos beneficios cuando la persona ya está detenida en la cárcel. Entonces, claro, vamos a mirar y el hacinamiento, ya no de personas, sino la congestión de procesos que tiene un juez de ejecución de penas es aterradora. Entonces, si bien se dieron los instrumentos, no hay posibilidad de que el juez pueda reconocerlo lo más pronto posible. Entonces, si la ley dice, usted a partir de este momento tiene una detención domiciliaria, igual eso tiene que decirlo el juez, y el juez tiene 1000 solicitudes parecidas. ¿Cuánto se va a demorar? Entonces, eso es otro factor que ayuda al hacinamiento. El hecho de que los jueces de ejecución de penas, quienes son los competentes para resolver todas las situaciones con posterioridad a la ejecución del fallo y condenatorio de una persona, no tienen, digamos, la suficiente infraestructura ni una carga razonable de trabajo para despachar sus solicitudes lo más pronto posible. Entonces, la ley sí hizo, en conclusión, dio algunas puntadas acertadas, como soltar, dar posibilidades de detención domiciliaria, pero al no otorgar, digamos, más capacidad a los jueces de ejecución de penas para resolver rápidamente todas las solicitudes, pues un poco está, digamos, atentando contra la posible eficacia de sus beneficios. Muy bien. 2 preguntas finales. La primera es, ¿cómo sale una persona después de haber tenido una experiencia de hacinamiento carcelario? ¿En qué condiciones psíquicas, humanas, físicas, si se quiere, o mejor dicho, qué huellas deja sobre esa persona una experiencia como la que hemos estado relatando? Bien, nosotros teníamos que analizar 2 situaciones también. Una, no todas las personas se encuentran bajo la misma perspectiva ante la situación de la cárcel. Hay personas para las cuales la cárcel nunca, jamás en su vida pueden ser consideradas como una opción. Jamás en su vida pensaron que pudieran llegar a ser abocados a una situación de esa. Esa es la persona más delicada. Desde luego hay otras personas que, por decir algo, un señor que pues tiene una oficina de cobro, estas ilegales, o que quién sabe a qué negocio se dedique, pues mal que bien en su
o en su intimidad puede pensar que en algún momento puede llegar a estar en la cárcel. Y seguramente tendrá amigos que han entrado a la cárcel. Entonces, es en esas dos personas, en uno, en el primero, desde luego la situación para él y su familia es verdaderamente devastadora, destructora, destructiva. Son personas que normalmente se abrazan a la fe, ¿no es cierto? Es muy normal que se conviertan en muchos grupos cristianos, católicos que trabajan allí en las cárceles, porque la mayoría de esas personas, si no hacen eso, sencillamente se enloquecen, ¿no es cierto? Es muy difícil encontrar una persona que sin abrazar ese tipo de situaciones logre pasar invicto psiquiátrica o psicológicamente en una circunstancia tan compleja como esa. Eso para la mayoría de las personas. E incluso para otras personas que sí están, digamos, por ejemplo, una organización delincuencial, aún en esos casos se mantienen en una situación muy difícil. Ahora, hay personas que tienen una entereza tal y son tan complejas en su personalidad que salen y lo hacen seguir buscando y encontrando retos en su vida, así sean delictivos, ¿no es cierto? Y pues por ahí hay personas así y salen desde luego muy afectadas y todo, pero bueno, de alguna manera logran salir, digamos, de alguna forma con la frente en alto, pero son muy pocas. La verdad es completamente devastador y es una experiencia que ofrece las peores situaciones para cualquier ser humano en nuestro medio. Yo los invito, si están mirando en algún momento este tema, en Noruega hubo hace algunos años una masacre muy delicada de Matón, y aparecieron en las noticias la celda en que iba a estar el que cometió la masacre. Yo creo que más de una persona en Colombia, si le dicen que va a pasar todo el tiempo en esa celda, pues se va para allá y comete una masacre con tal de estar el resto de su vida ahí, porque era una celda con vista 5 estrellas. 5 estrellas perfecta, ¿no? No, nosotros tenemos unas circunstancias muy difíciles, muy complejas, y en el cual una persona haya hecho lo que haya hecho, cambia su vida de una manera normalmente negativa, ¿no? Muy bien. Una cosa adicional, dentro de esta situación de hacinamiento, es claro que se afectan los derechos y las libertades de las personas registrados constitucionalmente, por ejemplo, el derecho a la intimidad, el derecho a la sexualidad, el derecho a la honra, el derecho a la dignidad. ¿Cómo se ve eso desde afuera, desde el punto de vista del jurista? Sí, pues se ve como algo de una percepción fácil para el ciudadano del común, pero que es muy difícil para la persona y su familia. Es decir, ya se podrá imaginar cualquier persona lo que puede significar, por ejemplo, desarrollar la esfera de la sexualidad, por ejemplo, una persona detenida. Ver los sitios o los lugares donde se dice que puede existir una visita conyugal es algo totalmente denigrante para cualquier ser humano. Es increíble. Yo he hecho la posibilidad, por ejemplo, de hacer algún interrogatorio en algún centro carcelario, y en ese mismo sitio donde supuestamente hay visitas conyugales, ahí hacen interrogatorios y esto, porque sencillamente es como otra celda llena de pinturas en las paredes. Esto es una cosa muy difícil, y de ahí para arriba cada uno de las esferas vitales, decir, piense la visita de un hijo, de una hija menor a un centro carcelario de esas características. Muchas personas terminan diciendo: no quiero que me vean aquí, no quiero que me vean. Entonces eso hace que la verdad, pues la situación de la sanción sea o se vea desde la perspectiva del que ve el noticiero. De pronto un día por la tarde dice, o por la noche dice, no, que lo metan a la cárcel. Pero quien vive esas situaciones, quienes la conocemos, tenemos que ver un poco más de reflexión ante cualquier situación de eso, porque la anulación del ser humano es demasiado alta, más en nuestro medio. Doctor, muchas gracias. Una última pregunta. Desde su perspectiva, cómo están las cosas, ¿cuál es la visión
de corto plazo, de mediano plazo y largo plazo de este fenómeno del hacinamiento que estamos analizando. Finalmente, ¿cuáles serían su gran conclusión y su gran aporte sobre la apreciación de esta realidad en las prisiones de Colombia? Pues primero mi visión sería pues un poco pesimista. Yo creo que más de lo mismo, es decir, la reciente ley de reforma va a generar una especie de paño de agua tibia en donde van a salir muchos de los cuales lamentablemente entrarán de nuevo y volverán a generar una situación de hacinamiento. Y entrarán otros en iguales circunstancias, llegando otra vez a la situación de hacinamiento. Es posible que esto haya servido de campana, sí, puede ser que algunos centros o algunas situaciones mejoren, pero lo que yo, pues modestamente como persona que se dedica a este mundo del derecho penal, creo, ¿no?, que debe existir es, ¿no?, básicamente una gran, digamos, un gran interrogante de parte del mismo estamento judicial y administrativo, es decir, el gobierno. La solución pasa por las dos, es decir, el IMPEC no puede solucionar solo el problema, los jueces tampoco, ni el legislativo aumentando y disminuyendo penas de acuerdo con los titulares de los noticieros, que eso es lo que pasa en nuestra realidad. Hasta que no exista una vía cohesionada entre los tres poderes para decir, bueno, vamos a hacer esto, sea aumentar los penales, darles otra dimensión. Me explico, cuando digo darles otra dimensión es puede privatizarse, puede concesionarse para ciertos delitos, que los privados hagan ciertos centros y allí se mantengan algunas personas. Mientras eso no tanto se haga o no se haga, sino se piense en cuáles son esas alternativas y se comiencen a generar esas alternativas. Y para no con el ánimo de hacer más compleja la respuesta, sino por ejemplificar. Fíjense ustedes que hasta hace más o menos 15 años no existía la detención domiciliaria en Colombia. Vino a existir a raíz de las reformas que se presentaron precisamente como alternativa a la cárcel. Entonces hoy en día está más aceptado eso. Entonces, así como se acepta eso, van a tener que aceptarse otras alternativas a la cárcel, ¿sí? Y la sociedad está preparada para tenerlas y para tratarlas, porque la simple encerrar a la gente, por ejemplo en el caso de Bogotá, en las mismas 3 cárceles que han existido toda la vida, desde luego no va a ser ninguna solución. Bueno, pues va a tener que aparecer unas nuevas alternativas y estudiarlas, y la sociedad va a tener que asumirlas de una manera u otra. Muy bien, creo que hemos hecho un muy completo recorrido sobre el problema del hacinamiento en las cárceles colombianas desde la perspectiva de quien trabaja profesionalmente en el ámbito del derecho penal, que tiene una relación directa pues con la libertad humana, en la medida en que son quienes están llamados a defender los derechos de quienes han sido llamados por la justicia precisamente para los efectos que corresponden. En ese sentido, quiero agradecer muy especialmente al doctor Leonardo Cruz Bolívar su participación, reiterar que este trabajo académico para la Universidad de los Andes pues tiene la perspectiva de poner en conocimiento de la opinión pública circunstancias ya muy en detalle que quizás no son conocidas por la mayoría de la opinión y que sea un aporte para el testimonio o para la opinión precisamente, conocer en profundidad una problemática que, como queda claro, afecta a la sociedad. Muchas gracias.